Hola, buenos días. Qué bendición estar aquí en la casa del Señor. Como decía la abuela, le damos gracias al Señor porque estamos aquí en su casa. La verdad que es de agradecer en estos tiempos tan difíciles que podamos reunirnos. Así que aprovechemos el tiempo porque no sabemos qué pasará mañana. Y sigamos confiando en el Señor y orando para que el Señor tome el control y se haga su voluntad siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, hermanos, le damos la bienvenida a todos los que estamos, a todos los que están y también a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Le damos gracias al Señor, le damos la bienvenida y recordamos que tenemos espacio y tiempo para venir a alabar al Señor. Nos reunimos en 3 iglesias hoy domingo. En la mañana nos reunimos en nuestra iglesia madre que está en Ebenecer, que está en San Matías, perdón, se llama Ebenecer, sobre las 10 y 10:30 y a las 11:30, y hacen 2 cultos en la mañana, y aquí nos reunimos a las 11:30 de la mañana todos los domingos. En Añaza también a las 6 de la tarde nos reunimos allí. Así que hay espacio, hay tiempo para que podamos venir a alabar al Señor. Amén. Recordemos una palabra muy bonita que dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien. Así que estemos tranquilos y estemos confiando en el Señor, que el Señor sabe lo que está haciendo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a orar y luego vamos a tener una palabra muy bonita y así vamos a poner el culto en las manos del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu casa. Gracias, Padre amado, porque, Señor, tú tienes el control de todas las cosas y podemos confiar en ti. Señor, ayúdanos, Dios mío, a seguir adelante en tu camino, a no desmayar, a seguir confiando cada vez más en ti, a seguir colocando nuestras preocupaciones, nuestras circunstancias, Señor, delante de ti, Señor, para que tú las moldees y para que tú permitas, Señor, que se haga tu voluntad en las cosas que planeamos, Señor, y también, sobre todo, en nuestras vidas. Cuida y protege, Señor Jesús, a todas las personas, Señor, que están ahorita en circunstancias difíciles. Y también bendice, Dios mío, y da paz, Señor, y tranquilidad a los familiares, Señor Jesús, que tienen estas personas que han estado enfermas o que han partido contigo, Señor. En tus manos ponemos este culto y rogamos, Dios mío, que lo que hagamos aquí sea conforme a tu voluntad y que podamos cantar con gozo, con alegría, con libertad, creyendo, Señor Jesús, que tú todo lo puedes y teniendo esa fe, Señor, en ti que tú nos has regalado, Padre Santo. Bendice con prontitud. Bendice, Señor, y trae con prontitud a los que están por llegar y gracias, Señor, por este día y gracias, Padre, por tantas maravillas que nos das, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, qué bonito poner las cosas en las manos del Señor, el culto y así nuestra vida también diariamente, nuestros hijos. Siempre es importante colocarlos en las manos del Señor. Amén. Vamos a tener una palabra muy bonita que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 16. Muy bien, está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 16. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerables que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenía tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a alabar al Señor con gozo, con alegría. Amén. Buenos días a todos. Dios les bendiga mucho. Vamos a empezar el culto en esta mañana y vamos a empezar alabando al Señor. Y hay una frase que en esta semana fue la semana de música y adoración y la frase era, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y sabes lo que quiere que hagas el Señor? Que le busques, como estamos haciendo, que lo alabes y que lo adores y que escuches su palabra. Vamos a ver lo que dice en su palabra. Salmos 100. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, y Él nos hizo y a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad con su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad para todas sus generaciones. Amén. Vamos a alabar al Señor. Queremos darte
Dios todopoderoso, Señor, Dios de lo imposible, pero también eres nuestro Padre que nos ama, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, porque tú lo prometiste, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y queremos saber qué es lo que nos quiere decir en esta mañana, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bien. Gloria al Señor. Bien, nos podemos sentar. Damos gracias al Señor por este hermoso día, ¿no verdad? Justo antes de empezar el culto estábamos compartiendo agradecimientos a nuestro Señor y son tantas las cosas que tenemos que agradecerle. Yo podría hacer una lista inmensa y me quedaría corto, pero no vamos a hablar del agradecimiento, bueno, sí, de muchas cosas, pero yo sí doy gracias a Dios por algo, porque los que estamos aquí, a ver, les quiero ver las caras, a todos, así a todas, estamos aquí y eso hay que agradecerlo al Señor y nuestra voluntad también de estar. Pero igual también queremos agradecer al Señor por los que nos están escuchando y por los que nos escucharán, porque el Señor pone a las personas que necesitan escuchar de su palabra. No es un acto de casualidad, hemos dicho muchas veces, no hay una intencionalidad. Nuestro Dios no es un Dios que improvisa, que tira los dados y a ver qué cae, la jugada me benefició. No, Él tiene el control de cada cosa. Y si tiene el control de cada cosa, es el control de todo. No sé si ustedes serán conscientes de lo que significa eso. Miren, desde el domingo pasado terminó el culto. ¿Y saben lo que pasa cuando uno sabe que hay que predicar los domingos? Yo no sé, ¿saben? Esto sí lo entienden perfectamente los que comparten, aunque sea en alguna ocasión, o buscan el estudio y saben que tienen que compartir algo con alguien. Saben que el Señor, por medio de su Espíritu, nos va diciendo que hay que hablar. Y yo le pedí al Señor que me muestre que teníamos que hablar. Y les puedo asegurar que yo sé que el Señor, estoy convencidísimo. Tan convencido como que lo que hoy voy a compartir, si viene del Señor todo lo que digo y así deseo y quiero, va a llegar a los que tiene que llegar. Sé que estamos hoy en un tiempo de necesidades agudas, acuciantes en nuestras vidas. Unas necesidades que a veces nos frenan y nos pueden llegar a paralizar. De hecho, en ocasiones, a veces que si revisamos los mensajes que hemos tenido atrás, eso nos permite, como los hemos grabado todos, nos permite ver la temática de todo. Puede resultar en algún momento que seamos repetitivos. Que el ser humano, si hay algo que necesita, es repetirse continuamente las cosas que son importantes para su vida. Creo que nuestra memoria cerebral, hay que tenemos esa memoria que parece, es como la papelera de reciclaje de los ordenadores que vamos metiendo y que en ocasiones tenemos que borrar. Y esa memoria que tenemos en nuestras vidas, olvidamos con tanta facilidad lo que a lo mejor recibimos el domingo pasado, o a lo mejor lo que recibimos hace un mes, incluso lo que hayamos podido recibir escasamente ahora. Cómo todo eso nos afecta y nos dice qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar. Porque a fin de cuentas el cambio va a implicar, y quédense con eso, un cambio va a implicar una actitud distinta, un enfrentar distinto ante circunstancias que vivimos día a día. Miren, hemos leído el capítulo 11 de Hebreo y si lo miran bien, a veces que se nos va, bueno, ya sé de qué va a hablar el pastor. Y ustedes podrían decir, ¿de qué voy a hablar hoy? De la fe. Pues no necesariamente de la fe. La palabra de Dios, y yo era el primero que lo decía, me dice, tenía claro, miren, escuché por casualidad un podcast de estos, saben que ahora está muy de moda todo esto, interesante mexicano, y la verdad que habían invitado varias personas, y entre ellas invitaron a un pastor en una iglesia en México, que lleva el tema de la tecnología en la iglesia y habla de la importancia de la tecnología aplicada en nuestras vidas, ¿no? Y como cristianos. Nosotros lo hemos vivido, ¿no verdad? Porque hemos vivido un tiempo de pandemia, de confinamiento. Esperemos, como decía Carlos al principio, que no volvamos a estar a ese punto, pero cuidado, ¿no verdad? Pues él decía, este pastor decía, toda crisis genera cambio. De hecho, porque pasamos en la crisis del 2007-2009, ese año 2007 que nos tocó a todo el boom inmobiliario, la burbuja inmobiliaria, y parece que después de eso no iba a haber nada peor, que nos decían que 2 años o 3 años después la cosa se regulaba y duró 10 y 12 años y todavía estamos con efectos colaterales, pero generó cambio.
Habiendo escuchado a este pastor, él decía, mira, cuando afrontamos una situación de cambio en nuestra vida solo nos quedan dos cosas. O nos cerramos y no optamos por ese cambio y vivimos amargados con nuestro efecto de daño colateral o por la crisis en la que vivimos, o decimos, no, hay que renovarse, reeducarse, reinventarse. ¿Saben esas palabras? La habrán escuchado un montón de veces. Mira, un joven español con apenas 18 años, en el tiempo del confinamiento, monta su empresa con el tema tecnológico de comunicación, de intercambio, de redes y demás, y en pocos meses se vuelve su empresa, bueno, empieza a crecer como la espuma. Inmenso el efecto que hace. ¿Por qué? Porque él se reinventó. Su situación de ERTE, de estar en el paro ese temporal, le obligó a reinventarse. Y el que piense que antes de la pandemia hacía las cosas de esta forma y después va a vivirlas de la misma forma, anda equivocado. Por decir andar, porque podía haber sido, queda parado, porque ni anda siquiera. La realidad nos dice que tenemos que aprender a adaptarnos a los tiempos y a las circunstancias, porque esa es la vida del ser humano. Si no, digan ustedes, ¿recuerdan ustedes en su infancia aquellos que pasaron por enfermedades? Bueno, yo no tantas enfermedades afortunadamente, pero sí. Yo llegué a un punto que tenía en muchas ocasiones pues tiempo de fiebre, bastante fiebres altas, y yo decía, mi madre me decía, bueno, es que con tanta fiebre alta es normal, porque el chico está creciendo cada vez que tiene fiebre. Tiempo de crisis. Después va a haber un cambio, hay un crecimiento en el organismo cuando unos niños. Y entonces yo decía, bueno, pues me alegra tener fiebre, porque eso significa que voy a crecer un poquito más. Y yo quería aspirar a crecer un poco más. Hay que afrontar la vida en esa actitud. Si vienen esos vientos, sitúate con el viento de cola para que te impulse. Porque si eso lo que hace es enfrentarte ante ellos, no vas a avanzar. Y claro, yo queriendo buscar un pasaje que nos reforzase todo esto, ¿saben cuál me vino a la mente? Me podría haber venido un montón de ellos, pero el que me venía continuamente a la mente era Hebreos 11. Ah, pero eso no es de la fe, pastor. No solo es de la fe. Porque todos los personajes que se mencionan en Hebreos 11 son mencionados en un momento de crisis. Y cómo por medio de la fe, de la confianza en Dios, quédense con eso, la crisis es revertida en bendición. Y yo lo que estoy hablando, no estoy hablando por casualidad. Sé que esto es palabra que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Todo momento de crisis va a afectar nuestro carácter. Fíjense los personajes. Abel, ¿se acuerdan? Adán y Eva tienen sus hijos y ahí hay un enfrentamiento entre Abel y Caín. Parece que hemos escuchado, pero no hay tal enfrentamiento. De hecho, Dios dice que vio el sacrificio de Abel como agradable. No es que entonces los dos sacrificios no valiesen la pena. Hizo sacrificio también y presentó su ofrenda. Los dos presentaron ofrenda, pero el sacrificio y la ofrenda de Abel fue agradable a Dios. Fíjense que no tiene que ver con lo que presentemos. Yo recuerdo de niño que decían que Abel presentó sacrificio, y claro, como él presentaba, Abel era el que presentaba los frutos del campo y Caín los animales, ¿no? Y hay algunos que interpretaban que, bueno, que eso no tenía era casi más agradable para Dios un tipo de productos que otro, y no tiene nada que ver con eso. Ahora vamos a analizarlo y a sacar conclusiones para nuestras vidas. Junto con la palabra crisis, hay otra palabra que quiero que se quede, resiliencia. Esa palabra resiliencia viene de la física, lo hemos explicado en alguna ocasión, y es la capacidad que un objeto puede ser deformado, pero una vez pasa por ese proceso de transformación, puede volver a la posición original. Prueben a tirar de un resorte, de un buen resorte, que lo podemos deformar y estirar, pero después cuando lo sueltas vuelve a la posición. Esa es la resiliencia. Aplicada al ser humano, es la capacidad que tenemos para afrontar momentos críticos en nuestra vida, pero con la ayuda del Señor podemos ser transformados y generados para volver a recuperarnos y a estar de una forma estable. Hay personas que no están dispuestos a eso. Hay personas que no quieren ser transformadas, que no quieren ser trabajadas por el Señor. Y ahí viene el otro aspecto importante. Escuchaba ayer en una serie
en una serie, igual se sorprende mi familia, porque estamos viendo una serie, no recuerdo ahora el título, pero una serie de una familia muy peculiar en Estados Unidos. La verdad que los parajes que se ven en la serie son alucinantes, en un embarcadero, con unas puestas alucinantes. Esto es muy americano porque todo es maravilloso. Todo el fotógrafo tiene que estar alucinando con los planos que da, porque son maravillosos, maravillosos. Un pueblito así muy coqueto, muy bien hecho, muy de cine, ¿no? Porque estaba todo, casi, yo creo que son tomas de diferentes lugares, o no, bendito lugar ese, ¿no? Porque podría ser. Bueno, pues resulta que en esta familia, uno de los personajes dice, son en los momentos críticos donde se define el carácter. Y dijo esa frase. Yo creo que lo que estábamos viendo, no sé si se fijaron, pero yo me fijé en esa frase. Eso para mí fue como, esto me lo quedo yo para mañana. Porque lo hemos dicho muchas veces de formas distintas. Solo cuando pasamos momentos críticos es cuando podemos formar nuestro carácter. Porque la persona que vive bajo paño, bajo manto, protegido por todos lados, nunca enfrentará una crisis y cuando la afronte no tendrá recursos porque no tiene experiencia. Yo tenía un niño que tenía serios problemas en infantil para poder afrontar su etapa. Pero el problema que tenía básicamente era que no había experimentado cosas tan elementales y muy básicas propias de su edad. Y como no las había experimentado, lo que nos dijimos fue, los profesores que nos reunimos, dijimos, no te preocupes con los contenidos, trabaja las experiencias. Y decía la mamá, ¿pero qué experiencia? Sí, mira, sácalo a pasear, que pisotee por el monte, que se mueva, que vea dificultad en el andar. Ah, muy bien. ¿Y qué más? Dice, mira, ayúdale a que se cambie los pañales, pero que lo experimente él, que vea, que tenga las sensaciones, no lo quieras limpiar. Si tiene esas necesidades, que experimente cómo va a ser. Que esté en la playa, que se moje, que se cubra hasta las rodillas con el agua, que no tenga miedo, porque la mamá era tan protectora que evitaba esas reacciones. Es como los niños cuando los sacas a pasear, inmediatamente están en el parque y ya le estás pasando la toallita para limpiar. Decíamos tiempo atrás, cómo hay una excesiva protección. Estaba carente de experiencia. Nunca iba a formar su carácter. Yo es que me imaginaba que si ese niño no se le hubiesen dado estas medidas, ya verán cómo sería de adulto. Hay papás que siendo adultos, y los vemos hasta muy recientes, decimos, mira, a ti te falta un poquito de rodaje, mijo. Porque resulta que lo que estás experimentando es que todo lo que pides por tu boca se te da. Y cuando a una persona todo lo que pide por su boca se le da, lo estamos malcriando y decimos, sí, pero no lo estamos preparando para la vida real. Y lo vemos cuando hay hijos de grandes personalidades, políticos, famosos, los que ustedes sitúen en el tiempo que quieran, que no han visto lo que es la verdadera realidad. A mí me sorprendió hace poco como Cristiano Ronaldo a su hijo lo llevó al lugar donde se había criado y le enseñó a experimentar qué es lo que le costó llegar a eso. Digo, hombre, no está mal, porque ese niño que me imagino que vive en una burbuja, y eso pasa con el mundo de los futbolistas. Decía un futbolista famoso que cuando se lesionó, empezó a coger por primera vez, después de muchísimos años, el transporte público. Un taxi, decía. El transporte público, yo pensaría la guagua, pero era un taxi. Él estaba acostumbrado a ir en su coche de última gama, de gama alta, y de tener todas las comodidades y que todo el mundo esperase en la entrada, que le abriesen la puerta, que se dejase de aparcar el coche, y él tenía que subirse a un taxi. No sabía ni cómo era eso. Los tiempos de crisis, aunque hoy pueda resultar contradictorio lo que voy a decir, son momentos para agradecer al Señor. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿amén? ¿Amén? Y me dirán algunos, no, vamos a decir amén porque el pastor quiere que estemos conformes. Estamos diciendo, estamos de acuerdo, pero ya les demostraré que sí. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a ver, ¿qué cualidades aparecen en un cambio? En un artículo que estaba escuchando me llamó la atención porque decía, para afrontar un cambio en la vida, tenemos que tener varias cualidades. Uno, tener corazón y cabeza. Y hablaba de la importancia que tiene que ser ponernos en el lugar de los demás. Tener corazón para ponerme en el lugar de los demás, pero saber, estando ahí, qué hacer. Segundo, lo primero es la misión. Es tener claro cuál es el propósito. En momentos críticos, en momentos de cambio en tu vida, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Ah, no, yo quiero ser empresario. No estoy hablando de eso. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres poner en el primer lugar? El primer lugar va a ser el sofá de casa y la comodidad. El primer lugar, ¿qué va a ser? Los alimentos, Señor, me faltan los alimentos. Eso para mí es lo primero. El primer lugar va a ser mi necesidad de otras necesidades básicas.
La parte afectiva, el amor. Hay personas que si en la parte del amor y no tengo esa parte bien resuelta o ni siquiera la tengo, pues me preocupa mucho y me obsesiono con eso. ¿Qué pasa cuando muchas de las cosas ocupan el primer lugar? Y esa que ocupan el primer lugar no debería ocupar el primer lugar, que nos obsesionamos por conseguirla. Y perdemos el tiempo en nuestras vidas por conseguirlo. Cuando lo primero que tenemos que buscar es, ¿qué debe ser lo primero en mi vida? La vida eterna. Poder vivir eternamente. Y solo se puede conseguir buscando a Dios primero. Dice en la Escritura, más buscar primeramente las cosas de Dios y después todo lo demás irá recolocando. Es como cuando hacemos un puzzle. Yo la primera vez que hice un puzzle, pues yo no sabía de esto. Ahora sí, cuando nacieron mis hijos empecé a hacer puzzle y últimamente no reconozco que no es mi fuerte, pero yo veo como hay gente que empieza por las esquinas, por los colores, a ver, estas gomas, estas zonas de colores, vamos a colocar, vamos haciendo. Y yo empezaba por la primera ficha y la colocaba. Yo creo que va aquí, miraba una y empezaba a ver en la imagen general cuál era para saber colocarla. Imagínense en un panel donde yo cojo una ficha de puzzle al azar y la coloco y a partir de ella construyo lo demás. Eso es un esfuerzo mental bárbaro. Lo primero es, a ver, ¿por dónde empezamos? Y es que es evidente, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Dar el primer paso. Si yo quiero avanzar, tengo que dar un paso. Estoy un poquito metafórico hoy, esta mañana, pero quiero que me entiendan. Ese primer paso tengo que tener claro hacia dónde va. ¿Hacia estos intereses? ¿O este primer paso va hacia mis necesidades? ¿Hacia mis gustos? ¿Hacia mí o hacia mi familia? ¿Hacia mi trabajo o mi primer paso va hacia Dios? Cuando tú busques a Dios como primer paso en tu vida, todo lo demás se recoloca, se ajusta. Ahora me acuerdo de alguien que me decía, se asusta. No, se ajusta, se pone en su justa medida. Empieza la cosa, como dirían el Floyd, a fluir. El flow, ¿no? Ese que dicen los músicos, los actores, los pintores, los psicólogos, que es un término muy de psicólogo, que a dar sentido a las cosas. Es como cuando estamos tocando músico y empieza a marcar un acorde, yo no puedo tocar el que a mí me apetezca, porque entonces estamos fuera de sintonía. Pero cuando suena, oye, qué bien, y llega la percusión y le añade un poco de percusión que se ajusta al ritmo, fenomenal. Y cuando encima entra la voz y canta y se ajusta a la tonalidad que estamos, fenomenal, y empieza a armonizarse. Y en Dios conseguimos la armonía en nuestras vidas. Quédense con eso. Ah, Señor, pero sí, yo sé que en ti busco la armonía en mi vida, pero todavía hay cosas que me cuestan. Uno en tiempos de crisis tiene que ser rápido y versátil, dicen estos expertos. Rápido, hay que resolver temas tras temas, pero versátil. ¿Cómo se consigue esa versatilidad? ¿Cómo se consigue tener capacidad para saber responder a cada cosa? Cuando somos conocedores de nuestro contexto y de nuestro tiempo. Los grandes expertos, los grandes ingenieros o los grandes dueños de las tecnologías, de todos los avances que hay, son personas que conocen perfectamente su tiempo. Y el Señor Jesús consiguió cambiar vida porque conocía su tiempo. Él le hablaba a los discípulos y al pueblo por medio de parábolas, porque sabía que cómo podían entenderlo. Sabía perfectamente qué necesidades tenía cada una. Ay, a la mujer samaritana, ay, que tú tienes que ordenar primero tu vida por aquí. Al que estaba ciego, le dio vista. Al leproso lo sanó. El Señor sabe qué necesidad tenemos cada uno. Lo sabe porque es Dios, pero también lo sabe porque es conocedor de su tiempo. Y hay veces que los cristianos parece que vivimos en una burbuja donde no se nos puede sacar de ahí. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y nos quedamos en ese ámbito espiritual y nos olvidamos de entender que vivimos un contexto donde la gente tiene necesidades. Y de que en vez de decir gloria a Dios, amén, yo voy a orar por ti, que está bien, tienes que preocuparte. ¿Por qué? Por escuchar, por conocer que está necesitado el mundo. Y lo decíamos antes, el mundo está necesitado de amor, porque ahí está la clave. Además, es importante, dicen que para que haya cambio tenemos que aprender a liderar la narración, a ser nosotros los que somos capaces de motivar hacia el futuro. Si en sus hogares, si yo como pastor aquí, voy a poner el ejemplo primero, como pastor aquí yo digo, miren, ¿sabe qué? Que me voy a centrar en tener el mensaje y se acabó.
pero yo no les reto, no los motivo a avanzar a un futuro que es esperanzador y de bendición en el Señor. Si yo no predico en estos términos, no soy digno de estar aquí, porque ustedes poco a poco desaparecerían, porque el ser humano está buscando respuesta, y por eso como pastores los que predicamos tenemos que dejarnos guiar por el Señor, porque Él nos va a poner las palabras oportunas. Se los digo yo con conocimiento de causa, porque puedo tener escrito algo y no ser eso lo que estoy diciendo. Y el Señor me está diciendo, di esto, yo lo recibo en todo momento, cuando estoy predicando. Pero más les digo, estamos en casa y si nuestros hijos nos escuchan ver que somos unos amargados, que tenemos dificultades, que no puedo para esto, que yo no tengo capacidad para esto, que soy muy limitado, muy corto, ellos van a ser limitados, cortos, incapacitados. Y no avanzamos. Y el Señor también nos pide que veamos el futuro y seamos capaces de transmitirlo con esperanza a los demás. Lo último es tener una visión a largo plazo. Yo estoy convencido que el Señor tiene cosas maravillosas para esta congregación y para todos los que nos reunimos y nos escuchan. Pero tenemos que estar confiados en el Señor de que va a ser así. Todo esto que he dicho tiene que ver con nuestro carácter. Y ahora, rápidamente, porque ya es el tiempo que nos queda y nos estamos ajustando al tiempo, quiero que no se me están cansando, ¿no? Espero que estén centrados, porque ahora viene lo importante. Como decimos, bueno, lo otro me lo puedo olvidar, pero lo importante viene ahora. Vamos a coger alguna característica de algunos personajes que salen y nos van a decir, esto es un elemento que tienes que poner en tu potajito de carácter, donde voy añadiendo ingredientes para que al final ese carácter esté bien hecho. Y digo potajito porque es un término muy de nuestra tierra, muy canario, ¿no? Hay varios ingredientes. Si yo me paso en unos ingredientes y resto otro, pues imagínense cómo va a quedar ese resultado final. Miren, el primero lo encontramos en el versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dice que ofreció un más excelente sacrificio. Caín también ofreció sacrificio, pero el de Abel fue excelente. Y el Señor nos dice, tu carácter cristiano tiene que forjarse en momentos críticos, porque ahí es donde se forma el carácter. Yo he tenido que vivir circunstancias en mi vida cuando era niño, que he dicho que yo no he tenido una infancia como la que tienen muchos, como la que han tenido mis hijos, a lo mejor de cercanía de los padres. Yo tuve esas dificultades, pero yo digo, eso forjó mi carácter. Pero no dejé que me condicionaran, porque las circunstancias que vivimos a veces nos limitan y nos frenan y no nos permiten avanzar. Entonces aquí hay un aspecto que tiene que ver con mi carácter cristiano. De hecho, ojo, que no había dicho el título, pero si queremos ver el título, ya estaba ahí, creo, ¿no? ¿En crisis o en Cristo? ¿Dónde nos quedamos? Si queremos estar en Cristo, tenemos que formar nuestro carácter. Si no queremos formar nuestro carácter como cristianos, estaremos en crisis siempre. Digan ustedes, ¿dónde? Hombre, yo me voy con Cristo. Yo creo que aquí todos. Lo primero que tiene que tener un carácter es un sacrificio excelente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo excelente para Dios, la excelencia tiene que ver con algo prioritario, que destaque por encima de los demás. Cuando Dios es lo primero para nosotros, está por encima de nuestros gustos, apetencias, disfrutes, necesidades, cuando siempre queremos primero agradar a Dios, eso va a repercutir. Estamos ofreciendo un sacrificio de excelencia. Pero ojo, que el sacrificio de excelencia no se da cuando vengo los domingos, porque venimos toda la familia al culto, a la iglesia, escuchamos el mensaje y no pasa nada. Eso no es un sacrificio. Un sacrificio es un esfuerzo. En momentos de crisis requiere un esfuerzo. De hecho, las personas que todo les va bien y resulta que aleluya, gloria a Dios, fenomenal, pero cuando las cosas no van mal, es como dicen algunos, aquel Satanás que reúne a todos los demonios y le dice, bueno, el más enmirriado de todo, el más delgadillo de todo, que vaya a atacar a aquella. Y dice, pues suficiente. ¿Y por qué la mandaste a aquella? Dice, porque aquella persona, con solo romperle la cafetera, va a estar despotricando de Dios todo el día. Porque se centra en cosas tan básicas y casi que pueriles que no permite de ver mucho más allá. Pero cuando Satanás tiene que enviar a esos incómodos alrededor de un cristiano con forjado un carácter, dice que tiene que enviar un ejército porque no es capaz de vencerlo, ni lo va a vencer. Amén, ni lo va a vencer. Porque si estamos en Dios, somos más que vencedores. Amén. Un sacrificio excelente. Y el sacrificio excelente se trata de cómo lo doy, no en qué lo estoy haciendo. Me explico otra vez.
Yo doy un sacrificio excelente y eso es lo que Dios quiere de mí. ¿Cómo estás dando el sacrificio? Porque el Señor se va a encargar de qué hará con el cómo lo das. No sé si me han entendido. Él me va a dar la respuesta en función de cómo yo doy la acción de sacrificio. ¿Me sacrifico? Dios se fija en cómo lo hace, siempre en cómo lo hace. No en lo que haces, porque a lo mejor puede ser que unos tengan más capacidad de hacer más cosas o menos. No, Dios no tiene que ver con eso. Si fuese por cómo cantan, pues posiblemente Dios diría, bueno, pues Ana, tú sí que vas a tener recompensa porque tú cantas de maravilla, yo, que me cuesta más, que no llego a esos registros, pues me va a costar mucho más. Y entonces el Señor me dice, bueno, no es por lo que hagas, es por cómo lo hace. Por eso un hermano que por mucho que desafine, si lo hace de corazón, está afinado su corazón ante Dios. Amén. Bien, pero Dios no solo se queda en eso, porque también nos dice en el versículo 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, no supo nadie dónde estaba, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ese es el otro aspecto, testimonio agradable a Dios. ¿Qué significa un testimonio agradable a Dios? Significa tener una fe, una confianza en Dios, que Él es el Dios de lo imposible. Sé que, Señor, tú lo vas a resolver. Estoy pasando por un momento de crisis. Yo sé que tú lo vas a resolver. Ten confianza en el Señor en eso. Pero también implica, este testimonio agradable, está acompañado de una experiencia. Yo lo viví. No te cuento lo que he visto en otros, me han dicho otros. Es lo que yo he vivido. Y yo puedo decir que hasta aquí el Señor me ha ayudado. Que Él es mi ebenecer. Hasta aquí, Señor, tú has estado conmigo. Pero también implica el testimonio cuando alguien busca la dirección apropiada. Busco del Señor en todo momento. Eso es tener un testimonio agradable. Es cuando te acercas a Dios, te aferras a su palabra. Dios, todo se genera en torno a ti. Yo no estoy diciendo, y escúchenme bien, ni estoy animando a nadie a que se aísle del mundo y diga, yo solo vivo con Dios, la palabra de Dios y la oración, y en ayuno todo el tiempo. No, hay que comer. Que es bueno, vaya que sí es bueno. No voy a hablar de esto porque si no terminamos aquí segregando saliva de las ganas de que tenemos de comer y tener un buen almuerzo, ¿no? Pero tampoco estoy hablando que tenemos que apartarnos. Esos ermitaños que se apartaban creyendo que así iban a encontrar a Dios, no se encuentra a Dios así. A Dios lo encuentra en tu hermano, en tu familia, en tu vecino, en aquel que necesita. Dios te está diciendo, este lo necesita. Comparte lo que tiene. Sé generoso. El testimonio agradable es depender de Dios en todo momento, como Enoc lo hizo. Pero en el versículo 7 dice, Noé, ¿se acuerdan de Noé? Hablaremos más adelante de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Es curioso porque el carácter cristiano tiene que tener la herencia de justicia. ¿Qué implica eso? Mira, primero Noé fue advertido por Dios. Dios le dijo, esto va a ocurrir. Y Dios nos dice a nosotros por medio de su palabra, esto va a ocurrir. ¿Y saben lo que hizo Noé? Obedeció por temor. Pero no porque Dios le fuese a castigar, ese no es el temor. Obedeció por el respeto que consideraba que tenía ante Dios. Y dijo, sí Señor, si tú dices que esto va a ocurrir, yo lo creo y por lo tanto voy a hacer todo lo posible para poder salvar a mi responsabilidad, a mi casa. Y dice que el mundo fue condenado. ¿Fue condenado por qué? Porque en ocasiones cuando hacemos las cosas como Dios quiere, el mal, al ver la potencia de luz que implica, esto es metafórico total, al ver la potencia de luz que implica el que hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, esa luz destaca tanto que pone en evidencia a lo demás. Esa es la herencia de justicia. ¿Me entiendes? Cuando nosotros hacemos las cosas conforme a Dios, el que está al lado y no la hace conforme a Dios, se pone en evidencia. Es como cuando tú ves a alguien que es muy bueno en algo y de repente basta que hable para que digas tú, bueno, después de hablar él, ¿qué voy a hablar yo? Ya me dejó en evidencia. Pues eso es lo que está diciendo la herencia de justicia. El obrar conforme al carácter de Dios.
va a hacer que todos los que nos rodeen al lado se queden en evidencia. Pero no porque seamos nosotros mejor que nadie, al contrario, cometemos error como todo el mundo, sino porque Dios mora en nosotros y si hacemos conforme a su voluntad, los demás pueden verse contrastados con nosotros. Otro aspecto es la esperanza prometida. En los versículos 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham, Dios lo llamó y dijo, sal de tu casa y de tu parentela, del lugar y de las comodidades del sofá que tenía y vete a otro sitio que aún no sabe ni cuál va a ser, pero ese será tu tierra prometida? Y Abraham fue, dice que no solo fue, es que fue, se lo creyó, obedeció y lo hizo, pero nunca vio, él nunca pudo ver la tierra prometida como por sí mismo, por sus ojos, pero creyó en fe. De hecho, no solo fue Abraham, sino fue Sara, que cuando Dios le dijo que iba a concebir un hijo, dice, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. ¿Y saben qué ocurrió? ¿Por qué fue? Dice en el versículo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando tú crees que Dios es fiel y crees lo que Él dice, estás convencido de cumplir, que va a cumplir sus promesas. Pero ¿por qué lo hizo Abraham? ¿Por qué obedeció a todo lo que Dios le pidió, aunque nunca pudo tener lo que le mostró o lo que le prometió? Porque dice en el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios no solo es el que levanta la ciudad, el lugar, sino el que la diseña. Es el arquitecto no levanta muros, ¿eh? El arquitecto solo diseña, planifica, pero el constructor lleva a cabo lo que el arquitecto dice. Pero dice que aquí el arquitecto y el constructor es el mismo, es Dios. Cuando somos capaces de entender, esa es la esperanza prometida, decimos, Señor, yo espero en tus promesas, confío en tus promesas, pero no cuando todo me va bien, que eso es muy fácil. Aun cuando todo no vaya bien, como decía Santa Teresa de Jesús, decía que aunque no hubiera infierno, yo te temiera y aunque no hubiera cielo, yo te creyera, yo creyera que existe eso. Eso es el momento donde Dios va a formar y a forjar nuestro carácter. Y termino. En el 14 y el 16 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, hablando de aquellos que están Abraham vivió como extranjero en ese lugar. Se acostumbró a estar allí, aunque sabía que iba a ser su tierra prometida, pero no la pudo ver. Porque aquellos que dicen, claramente dan a entender que buscan otra patria. Es decir, tú eres capaz de asumir y cumplir las promesas de Dios, aunque tú creas que lo que está ocurriendo no va a determinar esa promesa, no va a realizar esa promesa. Ahí es donde está la parte crítica. Y dice a continuación, pues si hubiesen estado pensando en aquello de dónde salieron, ciertamente no tendrían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Está diciendo, nosotros no miramos a corto plazo lo que está ocurriendo y lo que el Señor, Señor, tú me has prometido esto. No, yo sé que tú me vas a dar algo mayor, algo mejor, algo celestial. La vida eterna. Y si tú me das eso, Señor, sé que tú me lo vas a dar. Y el Señor te dice, miren qué expresión más bonita. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué bonito, ¿no? Cuando en un momento crítico confiamos en el Señor y yo sé que, Señor, tú no te vas a avergonzar de ser mi Dios. Porque nos ha preparado bendición, una ciudad equipada, bendición. Quiero que te quedes con algo. No hagas que lo sagrado se convierta en común. No hagas que lo que Dios llama espiritual y de preciado valor se convierta en simple. Estás pasando por un momento crítico en tu vida. Seguro, todos lo pasamos, pero yo sé que este mensaje va para muchos que están tomando momentos de decisiones importantes de su vida. El Señor te dice, descansa en mí, estoy formando tu carácter. Hay algo mayor y superior, algo que comprenderás que va por encima de todo.
en los héroes de la fe, nombra a Isaac, que también sufrió. Y dice que él, postrado en su bastón, le adoró en los últimos días de su vida. Adora al Señor hasta los últimos días, hasta el último aire que puedas tomar. Adóralo. Y adorar no es alabar solo, es entregarte, es buscar. Tú eres lo primero, Señor. Pero dice a continuación que José, su hijo, en los últimos días fue tan fiel a lo que el Señor dijo que pudo guiar a su familia y le pudo liberar de lo que podría ocurrir en Egipto. Les guió hacia la tierra prometida. La palabra de Dios está dada para que nosotros podamos ser guiados y encontrar qué quiere Dios para mi vida. Igual que José, que Moisés, que hablaremos más adelante, sus vidas fueron ejemplos de carácter. Y eso tiene que ver con la fe liberadora. Confiar en Dios, aún en momentos duros, nos va a permitir liberarnos de la carga. Mira, Señor, yo sé que estoy pasando por un momento muy delicado, pero tú me has dado la salida. Tú me has dicho por dónde ir. Y yo quiero que nos quedemos con eso. El Señor nos dice en esta mañana que las luchas van a seguir. Lo siento. No les puedo decir lo contrario. Tampoco les puedo decir si lo van a resolver sus problemas hoy o mañana. Tampoco. No soy adivino, soy pastor. Limitadito. Entonces no puedo llegar a entender qué es lo que Dios quiere para su vida. Pero si hay algo que Dios quiere, que sí que entiendo. Y es que lo busque. Porque cuando buscas a Dios y Él es lo primero en tu vida, las decisiones, qué hacer, cómo afrontar, qué resolver, qué decir, cuándo actuar, cuándo frenar, cuándo avanzar. Todo eso lo va a mostrar el Señor a su tiempo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se pone en cola delante. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos dice en Números que nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Qué maravilloso, ¿no, verdad? Que aunque estemos pasando por momentos difíciles, siempre seremos cabeza. Tendremos capacidad para ir delante, no detrás. El pueblo de Dios nunca va a ser sometido por otro. Al contrario, va a ser el que guíe a otros. Y somos llamados a otros. Si piensas, ¿y por qué, Señor, este momento tan duro? El Señor no te manda, dice, aquí van las pruebas. No, porque pruebas vamos a tener siempre y no vienen nunca de Él. Pero Él las permite para formar y forjar tu carácter. Si no pasamos por fuego, una herramienta no puede ser moldeable, ¿eh? El forjador ese que golpea en el yunque ahí con fuego para poder moldear. Si yo no doy ese fuego constante, no permito que el fuego incida, no puedo estar limpiando las asperezas y la suciedad que queda en mi vida. Y el Señor está permitiendo eso. ¿Cuánto? Jacob, me imagino que en ese bastón donde fallece ahí el pobre aguantando sus últimos días, adoraba al Señor y seguramente tendría que decir, Señor, con canas y con sufrimiento recuerdo todo mi pasado, que pude haber sido más solo por mi actitud, que no avancé todo lo que tú querías, ni hice las cosas como tú querías, pero has sido bueno conmigo siempre. Tú siempre has estado ahí y me has bendecido grandemente, pero para eso tengo que buscarte en todo momento. No somos títeres, el Señor no nos maneja. Yo quiero que mi vida esté agarrada y sustentada por Él, pero es mi voluntad y mi deseo hacerlo. Padre, en tus manos nos ponemos y te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos guía y nos orienta, Señor, porque nos libera, Señor, de toda la carga. Queremos vivir contigo, Señor, no en crisis, no en dificultades. Ayúdanos a sobrepasarla con tu ayuda, entendiendo que buscándote a ti primeramente, todo lo demás se resuelve, para que busquemos de tu palabra, para que busquemos consejos, Señor, para que oigamos tu voz como hemos escuchado en domingos anteriores, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y a no hacer común lo que es sagrado y espiritual, Señor. Que siempre lo tuyo sea primero por encima de todo, porque todo lo demás se pondrá en su justa medida y en su justo lugar. Bendice a cada uno de los que nos ven y escuchan. Da respuesta a su vida en este momento crítico que pueden estar viviendo. Y yo te pido en tu nombre, Señor, que sanees, Señor,
que allanes el terreno para poder avanzar en ti, Señor. Da respuesta, Señor. Da soluciones, Señor. Da paz y tranquilidad a los que están necesitados, Señor. A los que recibiremos y seguimos recibiendo en momentos de lucha, danos fortaleza. Tu poder se perfecciona en mi debilidad, en nuestra debilidad. Y solo es poder cuando nuestra debilidad se somete a tu presencia. Ayúdanos a buscarte en todo momento. En tu nombre te lo pedimos y te lo agradecemos de corazón. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar cantando una vez más. Y bueno, como decía nuestro pastor, todos cuando estemos pasando momentos de crisis, solamente Dios sabe el tiempo, la solución. Pero lo que sí es palabra de Dios es que Dios está con nosotros. No está solo, no está sola, no estamos solos. Dios siempre está con nosotros. Y en Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén. Quiero leer un versículo, porque en la palabra del Señor tenemos todas las respuestas a cualquier problema. Dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Habla
Gracias, Señor, porque sabemos que tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de la dificultad, Señor, no estamos solos, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque aunque no lo entendemos, Señor, tú eres más grande que nuestros problemas, Señor. Tú eres Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza. Gracias, Señor, porque tú nos das esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Dice en Isaías 26:3,